Bueno, como veíamos en la introducción del programa, el tema de hoy es ¿qué defiende el defensor del pueblo? Hemos visto que el defensor tiene un papel muy activo como parte de esta alianza que controla al gobierno desde el Congreso de la República, esta coalición que básicamente está capturando las instituciones públicas. Para conversar sobre este tema tenemos dos invitados. Uno de ellos es el ex defensor del pueblo, Walter Albán, y el otro es el ya no tan reciente jale del Partido Morado, Mesías Guevara. Vamos a darles la bienvenida a ambos, por favor. Señor Albán, señor Guevara, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, David. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, Mesías, un gusto. Muchas gracias por acceder a nuestra invitación para esta edición de Diálogos de Democracia. Quiero primero invitarlos a ver un breve reportaje que nos va a poner en contexto sobre el rol que está cumpliendo el defensor del pueblo, como mencionaba anteriormente, y a partir de ahí empezamos con la conversación. Adelante con el reportaje, por favor, Ricardo. Que hoy apenas escuché que me estaban convocando, decidí céleremente, suspendiendo algunas agendas que ya teníamos programado, estar aquí, porque este es el espacio natural para discutir los alcances de esta norma. Siempre atento a los designios del Congreso, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, llegó raudo a la Comisión de Constitución para sustentar un proyecto de ley de su autoría, que propone permitir que quienes postularon a la Junta Nacional de Justicia y no alcanzaron el puntaje para ser miembros titulares ni suplentes puedan reemplazar a Aldo Vázquez e Inés Tello, inhabilitados por el mismo Congreso que eligió a Gutiérrez como titular de la Defensoría del Pueblo. Bienvenido, señor Gutiérrez. Gracias por atender el pedido inmediato y venir a sustentar su proyecto de ley 7616. Y en dos patadas, la Comisión de Constitución aprobó el proyecto de un defensor cuestionado desde el mismo momento de su elección. 16 votos a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Muy bien, señores congresistas, muchísimas gracias. Esto va a correr el trámite que corresponde. La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucionalmente autónomo creado por la Constitución Política de 1993. Su misión es proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración del Estado y la prestación de los servicios públicos a la población. El defensor del pueblo es elegido por un periodo de 5 años por el Congreso de la República. Una comisión especial evalúa a los candidatos y eleva una propuesta ante el Pleno, que debe alcanzar un mínimo de 87 votos. Ha sido elegido defensor del pueblo el señor Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. La elección de Gutiérrez fue una de las primeras grandes coordinaciones entre los partidos que se dijeron la vela verde en la campaña de 2021. Eran los albores de la alianza fujicerronista que quedó sellada poco después con la elección de la nueva mesa directiva del Congreso. El nuevo defensor, con serios cuestionamientos y sin una hoja de vida que lo respaldara, tuvo como una de sus primeras actividades al mando de la institución recibir en su despacho a una facción del grupo violentista La Resistencia. Los mismos que defienden las causas del fujimorismo y sus satélites del Congreso y agreden por las calles a todos los que no piensan como ellos. Muy buenos días, señores, señoritas. Una de las funciones más importantes que le otorga la Constitución al defensor del pueblo es encabezar la comisión especial encargada de seleccionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La institución encargada de nombrar y ratificar a los titulares de OMPE y RENIEC, dos de los objetivos del Congreso, así como a los jueces y fiscales de todos los niveles. En noviembre del año pasado, la Comisión de Constitución del Parlamento aprobó otro proyecto de ley presentado por Gutiérrez para darle la facultad de elegir a dedo y sin ningún tipo de criterio meritocrático al secretario técnico de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los nuevos miembros de la JNJ, lo que le daría un mayor control sobre este proceso. ¿A quién defiende en realidad el actual defensor del pueblo? ¿A la ciudadanía o a quienes lo eligieron y hoy intentan recapturar el sistema de justicia y a los organismos electorales? Esto dijo Gutiérrez la semana pasada cuando se le consultó por el injustificado incremento de más de 3.000 soles en las remuneraciones de los congresistas. ¿Ha habido una real y efectiva devaluación monetaria? Sí lo ha habido. ¿Ha habido un proceso de inflación? Sí lo ha habido. ¿La canasta básica familiar se ha incrementado? Sí. ¿Ha mejorado en todos estos 10 o 15 o 20 años la remuneración de un parlamentario? No, más bien ha ido decayendo. Lo justo es lo justo. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Bueno, en el reportaje vemos a un defensor muy activo en defensa del Congreso y sus aliados, a diferencia de otras épocas, ¿no? Cuando la Defensoría del Pueblo sí cumplía con su papel. Es inevitable comparar el rol del actual defensor del pueblo con el de los anteriores, pero para no ir muy lejos vamos a mencionar a quien lo sucedió en el cargo hasta el año pasado, la defensora encargada Eliana Rebollar, quien tuvo un rol muy activo, por ejemplo, durante el estallido social de diciembre de 2022 y el verano de 2023, alertando a las autoridades y a la ciudadanía sobre las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo durante la represión de las protestas. Pero para este defensor, los derechos humanos no parecen ser una prioridad. Pasamos de una defensoría que exigía que se investiguen las muertes en las protestas a una que le abrió las puertas a la resistencia como una de sus primeras acciones de gestión. ¿Qué opinan sobre este punto en el caso del defensor Josué Gutiérrez, a diferencia de los anteriores, en el tema de derechos humanos? Señor Mesías Guevara, su opinión, por favor, primero en términos generales sobre el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. Gracias, David. Sin lugar a dudas, el defensor del pueblo en estos momentos se ha convertido en un instrumento del Congreso de la República y también del propio sistema, tanto de justicia como electoral, porque todos hemos visto cómo fue elegido el señor Josué Gutiérrez como defensor del pueblo. Ya lo mencionó Walter, a la luz de los hechos, el Poder Judicial le dio ciertas advertencias que no cumplieron. Incluso descalificaron a muchos, no publicaron los resultados de las evaluaciones como manda el reglamento, y por otro lado también hubieron ciertos arreglos para de esa manera poder seleccionar a Josué Gutiérrez. Ahora, como el reportaje mismo lo ha expresado de manera explícita, él prácticamente se ha convertido en un vocero del fujimorismo. Incluso ya hemos visto también ahí cómo él declara a favor de los congresistas por el aumento de los sueldos. Por lo tanto, en estos momentos, la Defensoría, yo diría que no defiende al pueblo, sino defiende al Congreso y también al propio Tribunal Constitucional, porque a través del Tribunal Constitucional se está convalidando todas las acciones o todas las acciones que está haciendo el Congreso de la República. Por lo tanto, debería de cambiarse el nombre. No debería de ser el defensor del pueblo, sino el defensor del Congreso, el que justifica todas sus acciones, el que prácticamente maquilla o pretende maquillar no voy a decir un término muy duro por respeto a la audiencia, pero sí creo que el señor está dejando muy por debajo. Por la Defensoría del Pueblo, yo lo voy a decir, no lo puedo decir Walter por decoro o por prudencia, pero han habido personajes muy importantes, como el caso de Walter, Eduardo Vega mismo, que a mi entender fue también un buen defensor del pueblo, y bueno, y Jorge Santisteban de Noriega, que fue el que inició la Defensoría. Ahora, la Defensoría tiene a nivel nacional diversas áreas, diversas, dependencias regionales. Habría que preguntarnos qué está pasando también a nivel regional. Es decir, yo creo que Josué Gutiérrez es la punta del iceberg de cómo hoy está actuando la Defensoría, porque no estamos visibilizando qué están haciendo de manera regional los defensores del pueblo, que no sé si es desconcentrado o descentralizado, ahí Walter nos podría orientar, pero sin embargo la presencia a nivel regional no lo estamos visibilizando. Si Josué Gutiérrez está actuando de esta manera, no cabe ninguna duda que a nivel regional también estaría sucediendo lo mismo. Señor Mesías, ¿qué le parece justamente el rol del actual defensor del pueblo en esta captura de la Junta Nacional de Justicia, que ya incluso están intentando desaparecerla para volver a una suerte de Consejo Nacional de la Magistratura, otra vez con los hermanitos incluidos? ¿Qué opina? Bueno, como dije hace un instante, lo ratifico, lo reitero, en el sentido que el actual defensor del pueblo se ha convertido en una pieza clave, en un instrumento en la que está sometido y siendo utilizado precisamente para copar y traerse abajo la institucionalidad de tanto del sistema de justicia a través de la Junta Nacional de Justicia y el sistema electoral a través de la OMP y de la RENIE. Ayer ya cayó el amigo o el señor Corobeto, ya cayó y por lo tanto ya no ha sido ratificado, su mandato termina en agosto, a fines de agosto entiendo,
y por lo tanto en este momento ahí también se ha generado una seria incertidumbre. Se está golpeando seriamente al sistema electoral, bajo el mensaje que le ha impuesto el Congreso del mensaje del fraudismo. Es decir, en estos momentos el sistema electoral se está poniendo encima como una lápida, diciendo el fraudismo. Aquí vivió, aquí murió la OMPE, la RENIET, democrática, imparcial y objetiva, y se le pone la lápida del fraudismo. Y el fraudismo en estos momentos se está copando todo lo que significa una línea de conducción y acción que tiene que ver con el proceso electoral. Eso es por un lado el sistema electoral, pero por otro lado en el Sistema Nacional de Justicia, que es la Junta, que todos sabemos, que es el que nombra, ratifica, sanciona a los jueces y fiscales titulares, y por lo tanto ahí también hay otro copamiento. Es decir, en estos momentos los instrumentos básicos de la democracia y la gobernabilidad se están fracturando, tanto el sistema electoral, el sistema de justicia, y por supuesto ya ha sido tomado el poder legislativo de esta sumisión, de esta alianza, yo diría ni siquiera maquiavélica, porque Nicolás Maquiavelo fue un gran pensador, es terrorífica ya. Y yo incluso no tengo ningún reparo en comparar al Congreso de la República actual con Sendero Luminoso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Sendero Luminoso utilizaba petardos de dinamita, ahora estos señores están utilizando petardos legales, entre comillas. Incluso el cambio que han presentado ayer para cambiar la Junta Nacional de Justicia por la Escuela de la Magistratura, también invoca cambiar 15 artículos de la Constitución. 15 artículos de la Constitución que serían además de lo que ya cambiaron los 54 artículos para aprobar la bicameralidad, y antes ya habían 24 artículos que habían cambiado. Por lo tanto, la Constitución de hoy, que ellos decían defender, que estaba prácticamente escrito sobre piedra, esa Constitución de los 23 ya no es la misma. Otra palabra incoherente de este Congreso. Ahora, lo que viene haciendo el señor Josué, si ustedes se percatan, cuando en este reportaje, David y Walter, que nos han puesto para ver al inicio de esta conversación, cuando se presenta el señor Josué Gutiérrez, muy elocuentemente dice: he venido de manera rápida al llamado de ustedes, dejando otras actividades. Y al costado, la congresista Juárez y el congresista Aguinaga se sonríen, miren, se miran entre ellos y se ríen, y se sonríen, diciendo, que ya cayó, mire cómo se sonríen entre ellos, es decir, ya cayó a lo más bajo el señor José Gutiérrez, y con él, por supuesto, la majestad, el prestigio de una importante institución como es la Defensoría del Pueblo. Tenemos a una presidenta de la República sometida al Congreso, tenemos a un tribunal constitucional sometido al Congreso, tenemos a un defensor sometido al Congreso, y por lo tanto, incluso yo no hablo de alianzas, porque para mí la presidenta de la República no tiene ninguna alianza con el Congreso de la República, lo que tiene es un sometimiento y una actitud cómplice, sin palabras. Creo que nunca antes en la vida republicana, por lo menos que yo sepa, se ha visto y hemos notado lo que ha hecho la presidenta de la República, y por supuesto hoy, sin ningún reparo, con una actitud que nos llena de vergüenza, José Gutiérrez prácticamente llega a someterse al Congreso de la República, y en la que en su cara Juárez y Aguinaga se ríen ante esta postura débil y pusilánime del señor José Gutiérrez ante el Congreso de la República. Ahora, para entender también este ataque a la institucionalidad desde el Congreso, utilizando, digamos, a las instituciones que ya tienen capturadas, es importante mencionar al Tribunal Constitucional, como mencionaba el señor Albán hace un momento, porque, digamos, además de tener un defensor a la medida, ya tienen también un Tribunal Constitucional también a la medida, que está contribuyendo con esta captura del sistema de justicia y, en último término, del sistema electoral, que es a lo que apuntan, ¿no? Lo cual es más peligroso todavía. Recordemos que este TC avaló la inhabilitación de Aldo Vázquez e Inés Tello, y además metió a la Junta Nacional de Justicia a Marco Tulio Falconi, quien ayer votó en contra de la ratificación del jefe de la OMPE, Piero Corbeto, al que se le tenía jurada, ¿no?, con esta teoría conspirativa del fraude.
Con Falconi, la coalición le quita un voto a los 5 votos que necesita la Junta para aprobar las cosas importantes, ¿no? Que con cinco votos ya no tienen a Falconi, ya no tienen a Aldo Vázquez, ni a Inés Tellos, que están temporalmente inhabilitados. Suponemos que temporalmente, falta que resuelva todavía el Poder Judicial. Entonces, digamos, una de las cosas importantes que tiene que resolver la Junta de Justicia, la Junta Nacional de Justicia, es, por ejemplo, la destitución de Patricia Benavides, para la que necesitan también 5 votos. Pero ya nos imaginamos cómo va a votar Marco Tulio Falconi, ¿no? Con lo que hemos visto ayer. Entonces, ¿consideran ustedes que la Junta Nacional de Justicia ya fue definitivamente capturada o todavía hay una esperanza? Señor Guevara, su opinión. Sí, tú me preguntabas si la Junta Nacional de Justicia ya estaba tomada o a punto de ser tomada. Fíjate que yo creo, guardando la proporción, creo que ya está en un 90% tomada. Hay un 10% que yo le puedo llamar, o le podemos llamar, como un grado de libertad, como un grado de esperanza que eso no ocurra. Ahora, todo está orquestado para que ese 90% se convierta en 100%, sí está orquestado, por intereses subalternos. Fíjate que el primer interés subalterno es mantener inactivo a lo que es la Junta Nacional de Justicia, para lograr que de acá de un mes aproximadamente, la señora Patricia Benavides vuelva a ser fiscal de la Nación. Punto número 1, que creo que es el punto que los une a todos, tanto al Congreso de la República, a diversos actores políticos, ya sabemos quiénes son, esa alianza que hoy maneja el Congreso de la República, y también al propio Tribunal Constitucional. Recordemos que el presidente del Tribunal Constitucional en estos momentos también ha sido sindicado por un colaborador eficaz que también se habría reunido con la señora Patricia Benavides. Por lo tanto, ese es el punto de partida para lograr que este colegiado se esté congelado de aquí aproximadamente a un mes. Ahora, de no lograr ese congelamiento total, ha presentado el señor José Gutiérrez esa ley o ese proyecto de ley que ya ha sido aprobado en el Congreso de la República para hacer que los que no calificaron, es decir, sin ningún mérito alguno, puedan ser magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Eso es ahora lo que está ocurriendo. No, hablando de porcentajes, ahí ya completarían el 100% la captura, quiero decir. Correcto, ahí ya tendrían el 100% de la captura. Pero sin embargo, lo que acaba de decir Walter y que se está demorando, lo que es definir la Corte Suprema del Poder Judicial, esas medidas cautelares, esas acciones de amparo que han presentado y que ya estaría en segunda instancia, porque ahí también ha habido una aberración legal y constitucional, en el sentido que el Tribunal Constitucional ha cortado lo que es una acción de amparo de la señora Tello y del señor Vázquez. Y fíjate que lo curioso es que el Tribunal Constitucional está hecho para defender los derechos de los ciudadanos del Perú, y sin embargo acá lo que ha hecho es cortar esos derechos fundamentales. Por ahí salen a decir que el Tribunal Constitucional ha hecho una defensa de los poderes, pero oiga, un momentito, al contrario, se han inmiscuido en otros poderes del Estado, que es para favorecer al Congreso de la República. Por lo tanto, es todo incoherente lo que vienen haciendo. Ahora, en mérito de que el señor Falconi ha sido nombrado como miembro del Tribunal Constitucional. Sin lugar a dudas, fue nombrado precisamente para favorecer, y ahí está cumpliendo su rol de maravillas, a la perfección de lo que quiere el Tribunal Constitucional y de lo que quiere el Congreso de la República. Fíjate que presentó un tema, como dijo Walter, el tema relacionado del colegio militar. Yo también soy de un colegio militar. El señor Falconi es del colegio militar de Arequipa, yo soy del colegio militar de Chiclayo, del Elías Aguirre, donde fíjate que ahí incluso el señor Falconi, si ustedes revisan sus calificativos, ni siquiera era oficial de reserva. Es decir, para que yo, por ejemplo, soy oficial de reserva como otros amigos de la promoción, que ya fuimos, algunos casos, cadete de honor, cadete distinguidos, por los calificativos, te daban ese grado y te daban el grado para que seas oficial de reserva. Sin embargo, el señor Falconi se quedó como un soldado, es decir, perdón, como un sargento. Ni siquiera tuvo la capacidad de ser oficial de reserva y sin embargo ese certificado, que tampoco era legal, lo hizo valer
en el Tribunal Constitucional. Es decir, han sacado, se convirtieron en magos, sacaron no un conejo del sombrero, sino un certificado de haber sido, haber dado el servicio militar, cuando esa era todo lo contrario. Entonces yo, David y Walter, abrigo la esperanza que ese 10% que le falta, en mi teoría, para que tomen la Junta Nacional de Justicia, no se cumpla. Y a veces yo digo, siempre Dios es peruano, porque fíjate que además también tengo la otra teoría de que ellos mismos al final se pisan la cola. Ellos mismos al final se pisan se disparan a los pies. Ellos al final hacen implosión. Si recordamos todo lo que ha ocurrido en nuestro país, los últimos acontecimientos no han sido por presión de la calle, no han sido por presión de las fuerzas políticas democráticas, sino ha sido por implosión. Es decir, ellos mismos han explotado hacia adentro. Primero, el tema de los relojes roles. Luego, antes ya había ocurrido el tema de la colaboradora eficaz de la señora Patricia Benavides, que había estado haciendo todos sus devaneos dentro del Congreso para lograr lo que ya sabemos. Por lo tanto, yo creo que ese 10% no lo van a lograr porque ellos mismos van a hacer otra implosión. Y yo tengo esa esperanza que eso ocurra en el breve plazo. ¿Qué será? No sé. ¿Qué factor? ¿Qué activador? No sé. Pero sí tengo la esperanza que eso ocurra. Ahora, justamente sobre ese tema, sobre cómo salir de la situación en la que estamos, de este entrampamiento y esta crisis de la que no se ve un camino de salida. Justamente hoy la Asociación Civil Iniciativa Ciudadana ha enviado una comunicación al secretario general de la OEA para pedir la activación de la Carta Democrática Interamericana ante la avanzada de golpes a la institucionalidad democrática en el Perú. ¿Creen que esto podría ser un camino? ¿Qué consecuencias tendría la activación de la Carta Democrática Interamericana en el Perú? Señor Mesías Guevara, para terminar, su comentario final, por favor, sobre la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el Perú. Sí, mira, antes de entrar a ese punto, quiero que reflexionemos y nos preguntemos todos, los tres y todos los peruanos, en realidad, yo sí tengo dudas, fíjate, de la capacidad profesional, intelectual de los actuales actores que están en el Congreso, en el Ministerio Público, en el TC de Defensoría del Pueblo. Yo les veo muy débiles, ¿qué les digo?, precarios en cuanto a una capacidad de pensar de manera intelectual y de montar todo lo que hoy se ha montado. Yo tengo una tesis de que hay una fuerza oscura más grande que está sobre ellos, es decir, como un titiritero que les ha diseñado toda una ruta, y esa ruta no termina el 2026. Yo creo que esa ruta va mucho más allá, y es por eso que quieren tomar el sistema electoral, la OMPE, la RENIET, y por sobre todo el sistema de justicia. Y ahí habría que hacer un trabajo de investigación para atar cabos y dar realmente quién es esa mente, no brillante, por supuesto, pero ni tampoco maquiavélica, sino una mente oscura, como yo le llamo, que está pensando y ha diseñado esto, lo que hoy viene ocurriendo. Ahora, la Carta Interamericana, también yo soy uno de los firmantes juntos con Walter, de Iniciativa Democrática, y estamos convencidos que ese es uno de los caminos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna alternativa dentro del país, y por otro lado, sí, también soy consciente de que los partidos políticos y los dirigentes en general tenemos que hacernos una autocrítica, porque no estamos teniendo por ahora, digamos, no la capacidad, sino la respuesta de lo que venimos haciendo y diciendo a nivel nacional. ¿Para qué? Para enfrentar y confrontar las acciones del Congreso de la República, que son totalmente antidemocráticas, pero así también de otras. Fíjate que también aquí hay otro actor. El empresariado también está cumpliendo un rol bastante de cómplice. Es decir, ellos han estado contentos con la señora Dina Boluarte, pero sin embargo la economía ya se ha venido desplomando, a tal punto que hay calificadoras de riesgo que ya nos dicen que el Perú está perdiendo el grado de inversión. Por lo tanto, ellos también ya empiezan a preocuparse. Por supuesto, la población está muy preocupada porque ya no hay trabajo con buenos salarios. El 76% de peruanos al final no les alcanza el salario. Por otro lado, un 82% tampoco ya tienen confianza en la democracia. Y entonces todo eso son temas que hoy los peruanos debemos de activarnos, de reaccionar sobre todo eso. Pero sin embargo, 2 puntos para concluir mi participación. Primer punto, tenemos que identificar quién es el titiritero. Y segundo,
seguir convocando a las fuerzas nacionales democráticas, y tercero, también a las fuerzas supranacionales, como el caso de la OEA, y también la propia ONU, que siempre también nos está acompañando, y por supuesto los partidos políticos, los militantes y ciudadanía en general tenemos que reaccionar, si no, la patria se va a volver ingobernable. Sí, justo quería comentarles que mientras estamos en este programa conversando sobre este tema, ¿dónde está el defensor del pueblo Josué Gutiérrez en este momento? En Ginebra. Tenemos un tuit donde se le puede ver justamente desde la Defensoría del Pueblo. Él ha asistido a la sesión anual de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, y la Defensoría lo ha publicado en su cuenta de Twitter. Y aquí aparece, dice, junto a más de 80 líderes de instituciones nacionales de derechos humanos, el defensor del pueblo Josué Gutiérrez participó en la conferencia anual en Ginebra, donde representantes se comprometieron a redoblar esfuerzos en materia de empresas y derechos humanos. En el encuentro suscribieron la declaración final sobre dichos temas con el fin de sumar esfuerzos en la promoción, monitoreo y reporte sobre la conservación del medio ambiente, cambio climático, defensores de derechos humanos, entre otros temas a favor de la población vulnerable. Bueno, es alucinante, ¿no? La Defensoría no ha sido capaz de pronunciarse en contra de los atentados contra el medio ambiente que está perpetrando el Congreso, como la ley antiforestal, por mencionar solamente uno, y el defensor va a Ginebra a firmar un convenio en defensa del medio ambiente y los derechos humanos. O sea, el doble rasero en todo su esplendor. Señor Mesías, sí. Una observación. Si tú ves la fotografía que han puesto en el tweet, no hay gente. Está prácticamente solo el señor Josué. Si quieres ponlo otra vez. Como que está hablando, como que está, digamos, haciendo una representación de que está hablando, ¿no? Y no hay, básicamente no hay casi nadie, ¿no? No hay gente, nadie. O sea que por lo tanto es una pose que él ha hecho diciendo que está hablando, y por lo tanto hay que decirle al señor José Gutiérrez que no nos tome de tontos, porque él mismo se está poniendo en evidencia de que está solo, está en solitario, y habría que también a esta organización decirle que el señor José Gutiérrez, todo lo que ha dicho allá, que ha firmado acá en el Perú, no lo está haciendo. Parece que lo ha entrenado Dina Boluarte respecto a cómo armar show cuando sale de viaje, ¿no? En manejo de crisis. Sí. ¿De quién ha hablado? ¿De quién ha hablado? Por último, la habilidad. Mira, ahí está la foto. Nos está tomando el señor Gutiérrez. O pretende tomar. Bueno, muchísimas gracias a ambos por esta conversación. Ha sido muy interesante. Está muy complicada la situación. Sigue avanzando este avasallamiento, pero no perdemos la esperanza. Está la posibilidad de que la OEA active la Carta Democrática Interamericana, por ejemplo, y la implosión que puede suceder, como han mencionado también, por todo lo que se está destapando poco a poco con respecto al pacto que han hecho estas, digamos, quienes representan a las instituciones que ahora están controlando todo, ¿no? Está el Congreso, ya tiene la Defensoría del Pueblo, el TC, estaba la fiscal Patricia Benavides, momentáneamente ya no está, pero están haciendo todo lo posible para que regrese. Entonces, pero esto se está sabiendo, poco a poco se está destapando lo que está sucediendo, y eso claramente va a tener algún efecto en algún momento. Esperamos que sea más temprano que tarde. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a todas las personas que han seguido el programa aquí con sus comentarios. Gracias, señor Guevara, gracias, señor Albán. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Buenas noches. Cuando los valores democráticos están en riesgo, cuando necesitamos entender lo que está en juego, cuando la estridencia no nos deja escuchar lo importante, el diálogo es la solución. Diálogos de Democracia, desde este miércoles a las 6 de la tarde en Epicentro TV.